yo soy Valeria Angola. Estoy aquí en Bogotá de visita, de paseo, recordando la ciudad que me vio crecer. Tengo 31 años, pero actualmente vivo en México, en la Ciudad de México, y hago parte de Afrochingonas, que es un proyecto artístico de investigación, creación, difusión, en donde nos enmarcamos desde esta política, digamos, antirracista. Somos mujeres afrodescendientes, entonces también pues todo lo que hacemos y todo lo que hablamos y compartimos pues surge desde esa experiencia, ¿no? De la racialización como mujeres afro en México, que también México es un país muy particular en relación al tema de lo afro, ¿no? Como que ha habido una negación muy histórica que pues ha marcado también pues el hecho de que ahorita seamos personas a las que nos están poniendo mucha atención, y que sí, justo pues la gente está muy interesada como en escuchar ahora esas voces que pues sí, que no han sido escuchadas como comúnmente. Algo muy chévere que hemos aprendido también a través de, digamos, del trabajo que están haciendo con Afrochingonas, también el trabajo personal, como toda esta crítica al feminismo, Uh-huh. y también como a esa, bueno, como a esas formas políticas también que son muy europeas y que al reproducirlas pueden traer pues dificultades o problemas en nuestras comunidades, ¿no? Háblanos un poquito de esa, pues de lo que has trabajado al respecto, cómo ves estas posibilidades políticas desde esos referentes. Sí, pues yo creo que, como te decía hace unos momentos que estábamos hablando, yo creo que justamente nombrarse o no nombrarse como feminista o dejar el feminismo o dejar, ¿no?, ciertos otros discursos, otras propuestas políticas como el veganismo o el antirracismo mismo, o sea, implica justamente pues estar vive en este sistema, ¿no? O sea, estar como en una contradicción constante en el que nos estamos preguntando, ¿no?, sobre cómo desmantelar esas violencias que estructuran el mundo, pero estar dentro de esas violencias, o sea, hacer parte también de una cantidad de relaciones, ¿no?, en donde nosotras también participamos de la reproducción de ese tipo de violencias. Entonces creo que son tensiones que están presentes todo el tiempo, porque hasta que no logremos realmente digamos, desarticular todo ese poder, ¿no?, esa estructura. Y sobre el feminismo particularmente, que creo que es algo de lo que nosotras hemos platicado bastante, también yo me siento a veces un poco atrapada porque, claro, para mí mis más grandes referentes son mujeres que son feministas, ¿no? Angela Davis, Ochi Curiel, Yudelkis Espinosa, son como las mujeres que más me han inspirado a salir del feminismo, ¿no? Sus críticas han sido tan importantes para mí, las críticas que ellas han hecho al feminismo han sido tan importantes que haberlas comprendido de esa manera pues hicieron que yo al final dijera: yo no quiero ser feminista, no me interesa enmarcarme en ese discurso y en esa práctica política, porque también considero que necesitamos también otros márgenes de pensamiento, ¿no? Como platicábamos, imaginar otras posibilidades para entender, otras posibilidades, otras categorías, otros términos, otras teorías para poder comprender pues la violencia que nos está atravesando, particularmente, bueno, en países como México y Colombia, que sabemos definitivamente que el tema del género no es lo único que está en juego
cuando hablamos, no sé, de migración, de desplazamiento forzado, de desapariciones, ¿no? de todas esas, pues sí, esas violencias y esas violaciones, digamos, a derechos humanos que se cometen en nuestros países. Entonces, yo sí creo que es importante pues pensar mucho más allá de eso que el feminismo ya nos dio, que es importante, que tiene aportes definitivamente valiosos, ¿no? Pero también hablábamos de que para mí lo importante era como entender que el feminismo quizá había sido o es, digamos, una teoría, un discurso válido para ciertas ocasiones, ciertos lugares, y que el problema para mí del feminismo también era cuando se universalizaba, ¿no? Y es ahí donde uno puede encontrar como una especie de colonialismo en el que el feminismo pretende dar cuenta de todo, de todas las relaciones, de todas las realidades, perdón, de todas las mujeres, sin tener en cuenta pues como las realidades más concretas de eso que se llama ser mujer o ser mujeres en el mundo, ¿no? Entonces, pues por ahí voy yo, ¿no? Como desenmarcándome de este feminismo, porque también, bueno, yo no sé, esto no lo suelo decir mucho, pero yo tampoco me considero una mujer en términos estrictos, ¿no? O sea, pues en términos de género, quizás sí soy una mujer, ¿no? Porque he sido socializada como tal, porque mi expresión de género, digamos, va acorde también a eso. Sin embargo, claro, cuando uno revisa como las posibilidades de existir y de vivir antes de este periodo colonial, las mujeres, ser mujer no era una categoría que existiera, ¿no? Antes de todo este rollo. Entonces yo tampoco me considero una mujer, digamos, por términos, digámoslo, raciales, ¿no? En términos raciales yo creo que nosotras no somos mujeres porque somos personas a las que se nos enseñó el género para poder reproducir un modelo de sociedad, un modelo de familia que fuera acorde a un modelo de producción que ahora domina el mundo, que es el capitalismo, ¿no? Entonces, pues sí, eso es lo que yo estoy pensando ahorita. Sí, sería chévere que también nos hablara sobre este tema de la violencia que reciben los hombres racializados Ay, me encanta, sí, y la relación que tiene esto con el feminismo. claro. Cuéntanos más sobre estas críticas que vienes haciendo. Ok. Sí, pues justamente esta crítica yo siento que no, que también se ha tejido en colectivo con hombres que son muy cercanos a mí, como mi hermano y otros amigos, en las que pues ellos, claro, al comienzo yo hace unos años era feminista y me enunciaba desde ahí y ellos como que me decían, no, espérate, suavízale ahí el tono a esto porque claro, el feminismo entiende, yo siento que entiende todo de forma muy polarizada, ¿no? Como en estos contrastes de hombre, mujer, bueno y malo. Y como que en ese sentido no le da espacio como a la complejidad de las relaciones humanas, porque definitivamente no toda relación o no toda, sino toda relación que se pueda establecer entre un hombre y una mujer, yo creo que está mediada por cuestiones de género o de raza o de clase. Yo siento que hay dimensiones personales, emocionales, espirituales que incluso yo ni he logrado entender y que no podría nombrar de forma pues como tan categorial, ¿no? Entonces claro, esto nace también de la conversación con estos hombres racializados porque ellos han cuestionado de manera muy rotunda el feminismo y de cómo el feminismo ha colocado, ¿no? a las subjetividades masculinas como subjetividades pues las malas, ¿no? Las peligrosas, las culpables, los enemigos pues, o los hacedores, creadores del patriarcado. Entonces esto a mí me parece importante porque claro, a partir de
de estas conversaciones que yo he tenido con estos hombres, he notado que definitivamente, o sea, así como no todas las mujeres son iguales, ¿no? Y que hay diferencias de raza y clase entre ellas, hay diferencias de raza y clase entre los hombres, y eso es algo de lo que muy pocas feministas, yo me atrevería a decir casi que ninguna, pero esto no es cierto porque hay feministas que sí han hablado de esto, hablan de esas diferencias de raza y clase entre los hombres. Y que los hombres también, digamos, negros, racializados, indígenas, no cumplen como con la norma de ser un hombre, porque ser hombre o ser mujer es una categoría de lo humano, ¿no? Y estos hombres tampoco están allí, ¿no? Entonces también recuerdo que claro, o sea, si tú revisas la historia de las feministas, la historia que escriben feministas negras, entre ellas, por ejemplo, Bell Hooks, sobre las mujeres en la esclavitud, Bell Hooks niega, y esta es una de las razones por las cuales a mí Bell Hooks no me fascina, por lo menos esta época de ella, que Bell Hooks dice, no, es que los hombres negros eran igual poseedores también violaban a las mujeres negras, y las mujeres negras siempre estaban en desventaja frente a todos los hombres, sea negro esclavizado o sea blanco amo, y sin tener en cuenta que los hombres negros tampoco tenían, digamos, no tenían el poder que los hombres blancos esclavistas sí tenían, el poder que ellos sí tenían sobre las mujeres esclavizadas, ¿no? Y este matiz, Angela Davis hace un matiz mucho más interesante en el que ella sí reconoce, ¿no? Como que los hombres también estaban en una desventaja en todos los términos de habidos y por haber, sociales, económicos, políticos, frente a estos hombres blancos, y que, digamos, las mujeres también estaban, digamos, compartiendo esa opresión con los hombres. Pero Angela Davis, claro, habla de una dimensión sexual, de violencia sexual, para hablar de la opresión de las mujeres negras esclavizadas, y no habla de los hombres, de cómo los hombres negros esclavizados también fueron dominados sexualmente, también fueron violados, también fueron sometidos de muchas maneras, ¿no? Sabemos que este control sexual o estas violencias sexuales se pueden dar de muchas formas, ¿no? No solamente a través de una penetración forzada, ¿no? O como le dicen aquí en Colombia, acceso carnal violento. Entonces, claro, o sea, y mi pregunta ahí entonces es, ¿qué es ser mujer y qué es ser hombre? Si las feministas blancas han definido ser mujer como ser un sujeto violable. ¿Qué es ser mujer si entonces a estos hombres negros también los violaban, ¿no? Entonces, ser mujer es ser solamente violable. No sé, esas son como mis dudas en relación a eso. Y claro, pensar en que muchas violencias que nosotras pensamos que vivimos, que están arraigadas a nuestro género, los hombres también las viven, ¿no? Entonces, nuevamente, o sea, ¿qué es el género, no? Si entonces estamos viviendo de la misma forma ciertas violencias para interiorizar, digamos, un género, ¿no? O que son diferenciadas, o qué onda, y yo tampoco tengo muchas respuestas, pero a mí definitivamente me queda claro que los hombres también que son racializados viven situaciones de muchísima violencia que justamente les hacen, que son maneras en las que aprendemos también ser hombres o ser mujeres, ¿no? Y que definitivamente no son la norma de lo que es ser hombre, ¿no? Entonces también por ahí voy, pero te digo que esta conversación ha sido como muy tejida con estos hombres, de escucharles, porque esa es otra, ¿no? Como que en el feminismo no hay oportunidad de escuchar a hombre. Hombre, no vengas, hombre, vete a la goma, no tienes nada bueno que decir, no tienes nada que aportarnos, ¿no? Y se cree que lo radical, lo realmente radical es escuchar solamente a mujeres y hacer historia de mujeres. Y yo creo que en esa medida nos hemos olvidado también de otras subjetividades masculinas, no hegemónicas, pero también otras subjetividades, otras expresiones de género que no necesariamente concuerdan, ¿no? Como en este binario heterosexual.
Y yo no creo que ser mujer sea digamos, lo más abajo en esa escala. Yo creo que hay otras formas de ser y de habitar que también están atravesadas por muchísimas violencias y que en ciertos contextos ser mujer es ser privilegiada, ¿no? Entonces sí, por ahí va también toda esta discusión. Otro tema que también has estado trabajando últimamente es la relación entre el colonialismo y la crisis planetaria, ¿no? Cuéntanos más sobre cómo ha sido este proceso y por qué crees que es importante hablar de eso en este momento. Pues sí, ay, no sé, yo siento que sí estamos viviendo unas crisis muy duras, ¿no? En el mundo. Y me estoy recordando también las palabras en este momento del subcomandante Marcos, quien dice que estamos en una cuarta guerra mundial, ¿no? Que la tercera mundial ya sucedió, que fue la Guerra Fría, y que ahorita estamos en una especie de cuarta guerra mundial, que digamos no es mundial en la medida en que son guerras, digamos, localizadas en muchas partes del mundo, y es una guerra que se está sosteniendo contra los pueblos, contra las formas de vida de los pueblos, que digamos que contradicen a esta forma de producir capitalista que pues sí, acaba con la vida, ¿no? Con todas las formas de vida, con las vidas de las personas que vivimos en el mundo, pero también la vida que hay en el planeta, ¿no? Con las plantas, con los ríos, con otras especies, el aire, en fin, o sea, estamos viviendo una crisis de la vida que es rotunda y que es urgente precisamente transformar, ¿no? Porque si no nos estamos yendo al carajo, ¿no? Nos vamos, esto se está yendo al carajo, ¿no? Y para mí esta crisis de la vida, como yo lo he entendido a lo largo de estos últimos años, es que esa crisis de la vida comienza justamente con el colonialismo, o se expande, ¿no? O se agrava a partir de este descubrimiento de Europa, ¿no? En 1492. Entonces, claro, ahí vemos como una relación súper directa con pues, fenómenos que estamos viendo hoy en día, de crisis profundas de la vida, no sé, que tienen que ver con esto que llaman el calentamiento global, la crisis climática, ¿no? O también otros fenómenos como la desaparición de las personas, o estos feminicidios, o estos transfeminicidios también, estos asesinatos sostenidos hacia estas vidas, ¿no? Menos importantes en nuestras ciudades, en nuestros pueblos. Hay una relación estrechamente directa con ese momento, ¿no? Que es como el originario, y toda esta crisis, pues sí, planetaria que estamos en este momento atravesando. Entonces, claro, es urgente, ¿no? Poder, sí, o sea, transformar esa manera en la que nos estamos relacionando, en la manera en la que estamos produciendo nuestros alimentos, en la que estamos circulando nuestros alimentos, que los estamos distribuyendo, y no solamente los alimentos, todo lo que necesitamos pues para sostenernos, ¿no? Para vivir, nuestra ropa, la crema para el pelo, ¿no? Nuestros lentes, la manera en la que nos cuidamos, que estamos sí, obteniendo curación, ¿no? Que estamos curando la enfermedad, que estamos todo, absolutamente todo. Yo creo que tiene que cuestionarse la manera en la que estamos produciendo y reproduciendo esta manera de vivir, porque nos estamos yendo al carajo nuevamente, ¿no? Entonces, y el colonialismo, por supuesto, que tiene que ver con esa forma en la que estamos hoy en día, ¿no? Entonces, sí, tenemos que transformar eso porque si no, yo no sé a dónde vamos a parar. Yo creo que cada vez esto está más insostenible. ¿Crees que es útil, necesario
hablar de colonialismo en este momento en Colombia? Sí, claro. De colonización, por supuesto, sí, porque es que todos los males nacen ahí, ¿no? Y no solamente, sí, como pensar la colonización en 1492, cuando llegaron los colonizadores a matar y a asesinar y a enfermar a la gente, sino también en cómo funciona hoy en día, que yo creo que eso es algo que de pronto tendríamos que hablar un poco más de cómo se ha sostenido esa situación desde 1492 hasta este momento y de cómo se ha heredado ese poder y esa violencia ¿no? de estas personas con nombres y apellidos hasta el día de hoy, porque si uno revisa estas genealogías de, no sé, los dueños de estas multinacionales, las grandes industrias en Colombia, por ejemplo, yo pensaba también en la industria del azúcar, ¿no? ¿Cómo es que se llama este azúcar? Incauca. Marica, esa gente fue esclavista. O sea, el dinero que tienen esas familias ricachonas, que supongo que son de Cali, ¿no? Que es gente blanca de Cali, ¿no? Que tienen pues todo el dinero del mundo quizá, y que justamente todo ese dinero del mundo es dinero que consiguieron esclavizando a gente negra y seguramente también gente indígena y robando y despojando territorios. Entonces, claro, yo creo que sí tendríamos que hablar de colonización, pero siempre como contextualizando, también qué relación tienen estas familias poderosas, privilegiadas en Colombia, con lo que estamos viviendo ahorita en Colombia, que es un conflicto armado sostenido durante muchos años, ¿no? ¿Cuál es la relación de lo que estamos sufriendo hoy con ese colonialismo? Eso sería muy interesante que lo empezáramos como a vincular, porque es que la violencia de hoy tiene que ver con esta situación de colonialismo de más de 500 años, ¿no? Como los feminicidios que yo he visto ahora que vine caminando, y que también aquí en la universidad hay pintas feministas, cómo esa violencia de género está atravesada por ese colonialismo. Esa es una pregunta que, bueno, nosotras en México nos hemos hecho, pero yo no sé qué tanto se la han hecho feministas colombianas universitarias que quieren sacar a los agresores de la universidad, ¿no? Cómo la violencia que ejerce el acosador en la universidad tiene que ver con una violencia de género que al final también es racismo, es racista, ¿no? Entonces yo creo que es importante, claro, ver cómo todas estas situaciones violentas que están pasando en Colombia, el desplazamiento forzado interno, que es también otra cosa súper dura, o también, no sé, estas personas que también migran de varios países de África y que llegan a Colombia y que cruzan el Darién y que es una zona súper peligrosa de pasar y que mueren tantas personas migrantes. O sea, como todas esas problemáticas que vemos en las noticias, ahí hay implicada una cuestión de raza que es importante, ¿no? Mucho más allá de que las puedan vivir personas que son negras o que son indígenas, sino de cómo, claro, digamos, esa necropolítica existe debido a un orden del mundo que coloca estos cuerpos en desventaja, que coloca estos cuerpos al borde de la muerte, ¿no? ¿Quiénes son las personas que están muriendo hoy en día en Colombia, ¿no? Y cómo ese colonialismo definitivamente tiene que ver, ¿no? con este orden de mundo, pues. Entonces sí, pienso que Colombia tenemos que empezar a hablar de esas violencias y de esa relación, sí, como más, ¿no? Más global, con ese hecho específico fundacional que es 1492.
y ves que eso en México, ¿cómo es En México creo que sí lo hemos platicado, igual también como colectivos así antirracistas, anticolonialistas, y también gente de comunidades, los zapatistas, ¿no? Y gente, bueno, de otras comunidades en otras partes del país, creo que lo hemos platicado bastante. Y claro que lo hemos denunciado, ¿no? Hemos hablado también de cómo estos megaproyectos, justamente como el tren Maya, la militarización, ¿no? El hecho también de las cárceles, los presos políticos, o sea, todo esto como son, digamos, estructuras que siguen beneficiando una clase que sí, si tú revisas esa genealogía, ese árbol genealógico de esta gente, pues te vas a encontrar con los colonizadores, definitivamente. Entonces, sí, en México existe ese debate, estamos en ese debate dándolo, y sobre todo también con el tema de la violencia de género, que es un tema que en México pues tiene muchísima relevancia en lo público, en el debate público. El feminismo, pues digamos que ha tenido muchísima importancia, porque sí, en efecto, sí mueren 10, 11 mujeres al día, ¿no? Entonces, claro, cómo poder darle una dimensión distinta para entender estas problemáticas y poder ir a la raíz y poder, pues, tal vez desestructurarlas. Entonces, en eso andamos allá también. Como que hablamos también de la relación, digamos, con todo este activismo y toda esta acción política, pero también del cansancio, de lo que eso implica, ¿no? ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo estás cómo te sientes en mitad de todo toda esa situación, todo ese conflicto constantemente o debate? Sí, pues ese tema del descanso y del cansancio es algo que últimamente he reflexionado un poco, muy personal. Es una reflexión muy íntima, muy personal, que yo creo que en algún momento lo vamos a platicar en conjunto con Afrochingonas. De hecho, sí planeamos hacer ahí un episodio de podcast sobre el tema, porque nosotras también nos hemos sentido en ciertas circunstancias muy rebasadas por el trabajo, porque la idea, pues justamente al crear Afrochingonas, pues era como un espacio para sentirnos bien, para sentirnos tranquilas, acompañadas, un espacio en el que pudiéramos, pues, platicar sobre todos los temas que nos afectan, sobre el racismo, pero también Afrochingonas era como, o es, ¿no? Es como un oasis, ¿no? Como un espacio de donde te puedes relajar, donde te puedes soltar, donde puedes ser. Y a veces, como con lo que está pasando en el mundo, ¿no? Que siempre pasan atrocidades horrendas, pues como que pareciera que tuviéramos la exigencia siempre de salir como con un pronunciamiento o como con alguna, sí, un pronunciamiento me indigna profundamente ver lo que está pasando en esta parte del mundo, y al día siguiente también, y al día que le sigue también, y así infinitamente. Y a veces, sí, yo me sentía como un poco, o me siento, ¿no? Como un poco cansada en lo personal de estar como siempre activada, mostrando mi indignación y mi rabia y haciendo un análisis súper sesudo sobre cualquier hecho racista que pasara en el mundo. Y a veces digo que pareciera que llevamos como toda esa compulsividad capitalista, ¿no? Esa necesidad de producción, como a estos lugares, a estos espacios en los que tratamos de construir con nuestras amigas, nuestros amigos, ¿no? Y tejer como espacios antirracistas, ¿no? Entonces, no sé, como que eso a veces me pone en conflicto, porque siento que estamos como mucho tiempo como en el afuera, denunciando que pasó esto y lo otro,
y a veces nos olvidamos de nosotras mismas, ¿no? Y de que igual y necesitamos tiempos de desconexión y tiempos de privacidad, de intimidad, para compartir entre nosotras y para estar simplemente y descansar, ¿no? Y todas estas reflexiones también surgen pues de pensar en la esclavitud, ¿no? En la esclavitud como un lugar en donde las personas esclavas no tenían derecho al descanso, ¿no? Y que justamente buscaban momentos en el día ante ¿no? La brutal jornada de trabajo forzado. Descansar definitivamente era una cosa que no era posible, ¿no? O sea, también me estoy acordando de otra novela, novela que hicieron película, que es famosa en México, de Bruno Traven, que se llama La rebelión de los colgados. Y en La rebelión de los colgados eran en una comunidad en Chiapas, donde pues estas personas estaban también en calidad de esclavitud. Y esto no tiene mucho tiempo, esto fue en tiempos del Porfiriato, te estoy hablando desde hace, ¿qué te digo yo? 100 años. Hace 100 años, que esto no es nada, ¿no? Pensar 100 años atrás, y donde se supone que ya la esclavitud en México había sido abolida. Pues no, estas personas vivieron esclavizadas, y tenían que talar no sé cuántos árboles al día, y cuando no cumplían con ese requerimiento, les colgaban de los brazos, y ese era el castigo, ¿no? Por no cumplir con lo mínimo que requería el hacendado, el señor, ¿no? El esclavista. Entonces, claro, esta gente se organiza y al final como que acaban con esta brutalidad, pero esta gente no tenía derecho a descansar, ¿no? O sea, tenían que talar y talar árboles, y si no cumplían pues con los requerimientos con la cantidad mínima, entonces eran brutalmente castigados. Y yo creo que también, o sea, que estamos viviendo eso en tiempos modernos, ¿no? Y que digamos que no somos castigados de la misma manera como con el látigo del amo, sino de otras maneras, ¿no? Quizá si no trabajas tanto, pues no vas a tener tanto dinero, si no si no cumples con esto, pues quizá no te vayan a latigar, pero quizá vas a sufrir otras consecuencias, y entonces estás condenado, ¿no? A trabajar 100%. Entonces, claro, yo pensaba en cómo construir espacios de descanso, ¿no? Y de cómo pues nuestros trabajos y nuestras actividades no permiten de manera estructural un descanso real y verdadero, ¿no? Entonces, y como el trabajo definitivamente, pues sí, no nos permite tener horas libres para nosotras mismas, ¿no? Y cuando tenemos esas horas libres estamos en el transporte, y cuando no estamos en el transporte estamos consumidas por las redes sociales en debates estériles, en Twitter y en otras redes sociales. Entonces yo me estaba preguntando eso, ¿no? Como, ¿qué estoy haciendo con mi tiempo libre? Si tengo tiempo libre, me siento culpable por tener unas horas libres y por no hacer nada y por no producir, o descansar es no hacer nada. Y cómo también podemos construir espacios de descanso colectivos en donde nos juntemos a descansar, ¿no? A estar simplemente lejos de estar siempre como pronunciándonos activamente contra el racismo de tal y cual cosa, que yo siento que eso es un trabajo súper valioso, súper importante, no lo estoy desdeñando, pero también como estoy pensando, claro, como en el cuidado hacia nosotras mismas, cuando decidimos pues llevar, digamos, un trabajo político como estos, ¿no? Entonces tengo esas preguntas porque también me he encontrado a veces como rebasada de trabajo, y al final estoy enferma, estoy muy estresada, estoy enojada, y entonces me saludo a cualquier persona en la calle y le contesto mal, y entonces tengo esas preguntas como porque he notado esas reacciones en mí, y al final me siento mal, ¿no?
Entonces como que estoy pensando ahora más que nunca como en mi propio bienestar y de cómo también toda esa colonialidad me ha quitado esa posibilidad de bienestar por estar trabajando, produciendo de forma compulsiva, y que eso creamos que es una autorrealización, ¿no? No sé, son mis preguntas muy íntimas, muy personales en este momento. ¿Cómo es esa relación entre, digamos, ¿cómo decirlo? Un trabajo interno, ¿no? Y este trabajo colectivo, político, también en relación como la salud, pero también con la espiritualidad? Sí, yo también creo que en nuestros espacios deberíamos como procurar trabajar esa interioridad, porque siento que a veces estamos muy hacia afuera, como mostrando que estamos haciendo muchas cosas y como que hasta qué punto eso que hacemos hacia afuera está sostenido en un adentro. Y a veces creo que nos podemos perder fácilmente en ese camino. Y para mí sí es como muy importante, muy valioso en este momento de mi vida, como preguntarme por mi adentro, ¿no? Como que antes de salir afuera, ¿qué está pasando adentro mío? Como si yo no estoy en bienestar o descansada o pues sí, comida, como que va a ser muy difícil que yo pueda sostener una acción hacia afuera, ¿no? Y además también platicábamos como sí, como que también a veces si uno viene un poco acá raro, pues puede afectar también el trabajo colectivo, político, ¿no? Y como embarrar en las otras personas con las que compartes en tu colectivo una cantidad de demonios y frustraciones que claro, todas y todos tenemos, ¿no? Y una experiencia muy bonita con Afrochingonas es que nosotras no avanzamos sin detenernos. Es que mira lo curioso que es, o sea, para avanzar hay que detenerse y con eso voy también un poco a lo del descanso, porque uno necesita detenerse para recuperar fuerzas y avanzar. Y con Afrochingonas tenemos ese lema, que si una de nosotras está mal emocionalmente, no tiene dinero, no durmió, etcétera, nosotras nos paramos y platicamos y vemos, y si necesitamos descansar y darnos días, no avanzamos. Y es que ese parar y ese revisarnos y ese platicar, dormir y definitivamente no querer hacer nada o detenernos para resolver estas cosas que son muy internas, nos sirve para avanzar con mucho más impulso hacia lo que estamos haciendo. Entonces, sí, a veces como que siento que ese trabajo no se realiza tanto como en lo colectivo, y que eso es vital porque cuántos chismes vemos en redes sociales de que se fragmentó tal colectiva, que desapareció tal espacio, por ese tipo de problemas, digamos, internos, que no les damos tiempo como de resolver, ¿no? Entonces creo que ese ha sido un poco el éxito de Afrochingonas, en el que si no nos permitimos avanzar y nos detenemos cuando es necesario, cuando una de nosotras se siente mal, para poder decir, bueno, ¿qué está pasando? Y luego ahí sí seguimos caminando, ¿no? Entonces creo que ese trabajo interno, interior, es súper importante a la par, ¿no? O sea, a la par de pensar como en cosas mucho más grandes, de que se va a caer, como decíamos, ¿no? Se va a caer el patriarcado.
y se va a caer el racismo y la colonialidad del poder y todo esto, claro que se va a caer. Pero creo que sí, o sea, necesitamos también pensar en aquí, ¿no? En lo que sucede en este cuerpo, en mi realidad más inmediata y de cómo yo también, cómo estoy frente a eso, ¿no? Porque entonces para mí no tendría sentido si yo no reviso esas cosas de mí misma, ponerme a hablar de que es el patriarcado y bla, 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 el colonialismo, ¿sabes? Como que sí, yo siento que sí tiene que ser un trabajo lateral, ¿no? ¿Sí? Bilateral, en donde esté como esta cosa que es muy estructural, pero también esta cosa muy personal, íntima. Como un cuidado de mí misma, de cómo yo le hablo a las personas en general, cómo me estoy relacionando con mi propio cuerpo, cómo es mi salud, estoy durmiendo, soy feliz. Todas esas cosas, o que porque no, sí, o sea, o que estoy llenando con este activismo, o estoy evadiendo algo de mí misma con este activismo, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué lo hago, no? No sé, son otras preguntas que tengo también.